No es libro. En la carta a los Filipenses, es la carta que escribió el apóstol Pablo a los Filipenses. Continuamos nuestro estudio, seguimos en el capítulo 1, versículos del 1 al 11 fue la lectura bíblica, pero nosotros vamos a estar analizando hoy versículos del 3 al 5. Versículos del 3 al 5, ¿verdad? Es donde estamos leyendo. Hemos estado estudiando esta parte de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y el problema que nosotros, más bien la enseñanza que nosotros encontramos acerca de Filipenses, es que empezamos aprendiendo por qué, en dónde estaban dónde estaba la ciudad de los filipenses. La ciudad donde vivían los filipenses era la ciudad de Filipo. Ustedes se acuerdan que la ciudad de Filipo se llamaba anteriormente diferente, pero le fue puesto Filipo en memoria a un general romano. ¿Se acuerdan de quién era el papá, este general romano? Del conquistador Julio César, ¿verdad? De Alejandro el Magno. De él era el papá, de Alejandro Magno. ¿Por qué era importante Filipo? Todos estos puntos son nada más para que recordemos y estemos frescos de qué es lo que vamos a ver. La ciudad de Filipo era muy importante porque en ella se encontraban minas de oro y plata. La ciudad de Filipo había sido dividida en 4, ¿verdad? Del reino de Macedonia, siendo Filipo la más importante de ellas. A esta ciudad llegó el apóstol Pablo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estábamos viendo, y ahí él inició una iglesia, inició el ministerio de evangelización, del cual se propagó a toda Europa. Filipo fue muy importante para que Europa conociera el evangelio de Cristo. Por eso es lo que nosotros hemos estado viendo. Posteriormente, el siguiente domingo y el domingo anterior vimos acerca de la gracia. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan el concepto de gracia? El concepto de gracia dijimos que es recibir algo que no merecemos, ¿verdad? Recibir un bien que no merecemos. Hablamos acerca del concepto que a veces tendemos a confundir de misericordia. ¿Y qué dijimos que era la misericordia? Misericordia es no recibir un castigo que sí merezco. Eso es misericordia. Y pusimos como ejemplo, ¿se acuerdan? El típico, yo me paso una luz roja, un alto, y me llevan ante el juez, y el juez decide perdonarme y no darme la infracción, la multa o el ticket, como le guste decir. Decide no dármelo y me perdona eso. El juez tuvo misericordia de mí, ¿verdad? Eso es misericordia. Y también vimos lo que es gracia, ¿verdad? Gracia entonces es recibir algo que no merezco, y estábamos hablando cuando alguien va en la carretera y se le poncha la llanta y yo me detengo a ayudarle y yo no lo conozco, no tengo ningún asunto con él de ningún tipo, y me pongo a ayudarle y no le recibo ningún dinero. Yo le ayudé a él por gracia. Él no tenía no se merecía que yo lo ayudara, pero yo lo quise ayudar. Eso es gracia, ¿verdad? El Señor dice que nos ama a nosotros y nos dio la salvación por gracia, porque sin merecerlo, Él no la dio. Al contrario, dijimos entonces, estudiamos, que para recibir nosotros la gracia, primero debimos de haber recibido, ¿qué era? La misericordia. Debimos de haber recibido la misericordia del perdón de nuestros pecados. ¿Cuál es la paga del perdón? La paga de nuestro pecado, la muerte. Y como lo que merece la muerte, ¿qué es? Lo que merece el pecado es la muerte. Nosotros teníamos que ser perdonados para no ser lanzados al lago de fuego. Entonces, cuando nosotros decidimos venir a Cristo y reconocer que porque soy un pecador y hago cosas que lo ofenden y me separan de Él, yo necesito misericordia, necesito que se me perdone lo que me merezco. Y entonces el Señor, cuando me perdona, Él me asigna la gracia de la salvación
eterna. ¿Recuerdan todo esto? Es importante, hermanos. Por eso estamos estudiando todo esto, porque la gente muchas veces no entiende cómo es posible que si ellos viven, según ellos, una vida tranquila y una vida bonita, ¿por qué van a ir al infierno? Van a ir al infierno porque la Biblia dice que si no reconoces a Cristo Jesús como tu Salvador, vas a ir al lago de fuego eterno. Eso estuvimos estudiando, ¿verdad? Así es que el hermano Jaime ya nos hizo favor de leer hoy Filipenses del 1 al 11. Yo voy a leer nada más del 1 al 7, ¿verdad? Al 7, pero vamos a estudiar realmente del 3, el 4, el 5 y el 6 nada más el día de hoy, ¿verdad? Esperemos que nos dé tiempo de todo esto. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Síganme por favor con su mirada. Filipenses 1, versículos del 1 al 6. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, nuevamente por esta enseñanza que tú traes a nosotros. Gracias te damos porque nos amas. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros y no nos has dado el castigo que merecíamos. Pero antes bien, por gracia, nos has asignado la salvación eterna. Te amo, Señor, y te quiero pedir en este momento que tú quites de la mente y del corazón de mis hermanos presentes y amigos y de toda aquella persona que llegue a escuchar este mensaje, toda aquella cosa que no le permite concentrarse para aprender tu palabra. Mueve cualquier cosa de su mente y de su corazón que le impide concentrarse y escuchar. Y te pido, Señor, que tú envíes al Espíritu Santo a que hable directamente al corazón y a la mente. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos que aprender algo el día de hoy y muy probablemente es lo que tú nos quieres enseñar a cada uno es diferente. No es necesariamente lo mismo. Envía a tu Espíritu Santo a que haga la obra. Y te pido, Señor, que a mí me utilices solamente, Señor, úsame solamente como una herramienta en tus manos. Quiero ser una herramienta útil, Padre, ten misericordia. Úsame. Te lo suplico en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro Salvador. Amén. Así es que ya que hicimos un repaso un tanto rápido acerca de lo que vimos, ¿verdad? Que Pablo le habló a los hermanos en Corintios. ¿Se acuerdan cuántos los hermanos en Corintio? ¿Por qué les predicó el hermano Pablo? Porque dice que a donde él llegaba siempre buscaba primero a los judíos, porque él era judío y les quería compartir el evangelio después de que se convirtió. Dijimos que Pablo era el que tenía mejor experiencia sobre la gracia, recuerdan, porque el Señor le asignó la gracia al darle la salvación después de todo lo que Pablo había hecho persiguiendo a los cristianos. Leímos la historia de cuando Pablo y la explicamos de cuando Pablo se convierte en el camino a Damasco, ¿verdad? Así es que vimos todos estos pasos. Hoy vamos a ver los versículos 3, 4 y 5. Pablo dice en el versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Hermanos, vamos a pensar, y esto nos va a llevar un poquito de tiempo el día de hoy, ¿por qué Pablo tiene una oración en la que está siempre constantemente dándole gracias a Dios? Pero fíjense bien que dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El agradecimiento hoy en día, especialmente en los países más avanzados, cualesquiera que estos sean, es algo que ha ido desapareciendo. Nosotros con mucha frecuencia actuamos de una manera sin sentimientos, así lo voy a decir.
¿Verdad? Si vamos a un lugar donde la gente otro ser humano nos tiene que dar un servicio, en algunas ocasiones somos muy impacientes con esa otra persona. Y en algunas ocasiones hasta groseros, ¿verdad? Y por ejemplo, vamos a un restaurante y viene la mesera o el mesero y no nos trae rápido el café y ya nos molestamos. No, es que ¿por qué no me trae rápido el café? Está bien, es su trabajo, pero no tenemos por qué ser groseros con ellos, ¿verdad? Tenemos que agradecer que esa persona se está tomando el tiempo para trabajar ahí y atendernos, ¿verdad? Muchas veces no somos así. Así es que, y cuando nos vamos le dejamos ahí una propina muy pequeña porque decimos, no me atendió bien, ¿verdad? Y todavía le decimos, cuando vamos saliendo y nos dice, gracias por venir o que tengan buen día, le decimos, gracias y nos salimos. Verdaderamente estamos sintiendo, teniendo ese sentimiento de agradecimiento para esa persona, o simple y sencillamente ya no lo sentimos y somos falsos acerca de esto. Creo que muchas veces somos falsos, ¿verdad? Y Pablo dice, yo constantemente, que yo me acuerdo de ustedes, los que están allá en Filipenses, doy gracias a Dios por ustedes. Pero fíjense bien cómo dice Pablo, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. Se acuerda Pablo cuando está orando con alegría de aquellas personas, ¿verdad? Si nosotros entonces decimos que yo quiero demostrar mi agradecimiento porque la mesera se tomó el tiempo de traerme las cosas y de traerme lo que yo le pedí, aunque se haya tardado un poquito, ¿cuál sería la manera adecuada de mostrarle mi agradecimiento si es una persona que no voy a ver tal vez nunca más? Probablemente si regreso a ese restaurante y ella o él siguen trabajando ahí, los volveré a ver, pero probablemente no. ¿Cuándo lo voy a volver a ver para agradecerle? Probablemente nunca, o va a ser muy remota la posibilidad. Entonces, ¿cómo demostraría yo mi agradecimiento a la mesera? La manera más apropiada de que yo le demostraría mi agradecimiento sería dejándole una propina apropiada, ¿verdad? Si voy a poner un ejemplo, si el costo de mi comida fueron de $15, pues le dejo $4 o le dejo 5. Que una porción en la que ella diga, bueno, no consumieron mucho, pero las personas demostraron su agradecimiento. ¿A qué? Hacia mi persona y hacia mi trabajo. Le estamos agradeciendo las dos cosas, hermanos. No sé cuántos de nosotros acostumbramos a darle un regalo de agradecimiento a los señores o jóvenes que recogen la basura. Y muchas veces no lo hacemos porque, yo les soy honesto, un tiempo yo no lo hice, porque yo pensaba, bueno, pues si los ganan muy bien. Y probablemente sí ganan muy bien, pero no nos detenemos a pensar un poquito más allá. Ustedes sabían que en todos estos servicios que la gente da, los plomeros y los señores que recogen la basura, tienen un promedio de vida de entre 40 y 60 años de edad. La mayoría de ellos no viven más de ese tiempo, porque constantemente están exponiéndose a bacterias que les afecta su salud. Se vuelven muy enfermizos. Algunos de ellos les dan enfermedades que nadie sabe. Ustedes escucharon durante el ataque a las Torres Gemelas, no sé si ustedes están enterados, pero muchas de las personas que no murieron, pero que fueron a ayudar, les dieron enfermedades rarísimas que no se conocían, infecciones, virus, nada más del polvo que salió de todo ese derrumbe. Esas personas no estaban ahí y se vieron afectadas. Si el basurero recoge toda mi basura y aunque está ganando mucho dinero, se lleva todo el olor feo de mi casa, toda la comida que se está echando a perder, la que no nos comimos, ¿verdad? Todas las envolturas de la comida que comemos, y se la lleva, aun cuando esté ganando mucho dinero, a costa de su vida. Creo que tengo que ser agradecido.
Creo que tengo que ser agradecido. Y la manera de demostrarle mi agradecimiento a alguien que probablemente no voy a ver o no lo veo muy seguido es darle de vez en cuando una propina extra. No hay nada de malo en eso. Es que ya vimos que es cuáles las cosas por las que dar gracias, cómo ser agradecido. Pero la Biblia nos habla también, y ustedes van a pensar, bueno, yo no tengo dinero, hermano. ¿Cómo voy a estarle dando dinero a todo mundo? ¿Cómo voy a ser agradecido? La Biblia nos habla acerca de eso. Y antes de que nosotros pasemos a la forma de cómo ser agradecido cuando no tengo dinero, vamos a ver cómo soy agradecido cuando tengo dinero. Si ustedes tienen sus Biblias, pueden abrir su Biblia en 2 de Samuel capítulo 9, ¿verdad? 2 de Samuel capítulo 9, versículos del 2 al 10. Y si no quiere nada más, escúcheme por favor, anótelo por ahí, tal vez después lo vea usted más tarde en casa. 2 de Samuel del 9, ¿verdad? Lo veo un poco más tarde en casa, lo estudia ahí. 9 del 1 al 10 les dije, ¿verdad? Dice la palabra del Señor así. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David el rey. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, a Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque hoy a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. ¿Se dan cuenta? David era muy amigo de Jonatán. Y no solamente por la amistad que tenía con Jonatán, él estaba agradecido, sino porque recuerdan que Jonatán de alguna manera le había ayudado a escapar de la furia de su papá de Jonatán, que era el rey Saúl. Ellos habían tenido un acuerdo: si yo tiro la flecha de aquí a allá, y eso, a pesar de que eran muy amigos, a pesar de que David estuvo huyendo y Jonatán nunca dejó el lado de su papá, siempre estuvo del lado del rey Saúl, y muy probablemente también participó en las persecuciones contra el rey David. El rey David estaba agradecido para con él. Y cuando llega el momento en el que el rey David está en posición de demostrar su agradecimiento, es entonces que dice: ¿quién ha quedado de la casa de Saúl? Y le dice, de Jonatán, y ya le dicen que está Mefiboset. Y mandan traer a Mefiboset. La historia de Mefiboset dice que cuando el rey Saúl fue muerto en batalla, entonces las criadas, cuando oyeron que había muerto el rey, salió corriendo con el niño en brazos, porque era un bebé, y se tropezó y se cayó, y al caerse dejó al niño lisiado de sus piernas para siempre. ¿Por qué iba huyendo la criada? Porque se acostumbraba que cuando un rey era muerto,
el conquistador venía y mataba a todos sus hijos para que no hubiera quien quisiera tomar el reino de nuevo, el trono de nuevo. Así es que las criadas sale saliendo, se cae con el niño, se le rompen los pies, pero aún así se esconde y se está escondido por ahí, por siempre. Es el único y de los hijos de Jonatán que sobrevive. Y entonces, ahora que David está en posición, está demostrando su agradecimiento. ¿Cómo lo demuestra, hermanos? En los hijos de su amigo que le hizo el bien. ¿Cuántos de ustedes han vivido buenas acciones por personas que probablemente no conocen? Yo les quiero platicar una historia, les quiero platicar algo acerca de mi familia. Mi papá era una persona que le gustaba ayudar mucho, gente que no conocía. Íbamos en el carro y veía que alguien iba caminando por ahí y se paraba. Señor, dice, ¿necesita un ray? Lo veía con sus bolsas del mandado. ¿Se lo podemos llevar? ¿A dónde va? Y lo subía y yo luego ya que se bajaba. ¿Papá, lo conoces? No, dice, pero el señor se veía ya muy cansado, tal vez necesitaba ayuda. ¿No? Alguien llegaba a la puerta tocando y dice, no tiene que me dé dinero para irme a comer un taco. Y dice, papá, mira, no tengo dinero, pero te puedo dar un taco. Aquí estamos por comer, o si hay una fruta, te preparo un sándwich, y salía y se los daba. Había personas que no se los recibían, ¿verdad? Había personas que no se los recibían. Pero constantemente él estaba ayudando a las personas, constantemente, aunque no las conociera. Y finalmente el tiempo pasó, y yo crecí a la edad más o menos como 16 años. Un día le pregunté, bueno, papá, ¿por qué te gusta ayudar a las personas tanto? Y me dice, bueno, una de las razones es porque dice, tú nunca sabes cuándo vas a necesitar de las personas. Y es muy cierto, pero también es muy cierto lo que le dije, papá, pero esas personas nunca más las has vuelto a ver. Dice, tienes razón. Dice, y probablemente nunca las voy a volver a ver, ni tú. Dice, pero hay un dicho, dice, que el Señor, Dios, nunca se queda con nada. Yo no sé si tú o tus hermanos un día van a necesitar un favor y alguien que no los conoce te va a hacer ese favor a ti. Y entonces es como si me pagaran el favor a mí. Era su manera de pensar. Déjenme decirles que a lo largo de la vida el Señor me ha mandado mucha ayuda de gente que no conozco y que no tenía ninguna razón de ayudarme. La ayuda fue por gracia. Fue por gracia, ¿verdad? Esa gente me estaba ayudando de gracia. Podría ser bajo la creencia de mi papá o no, de que fue porque él ayudó a alguien algún día y alguien me iban a pagar, no lo sé. Lo que sí sé es que el agradecimiento y la alegría que yo veía en su cara de él cada que hacía un favor, ayudaba, nadie se la podía quitar. Y mi papá era de un carácter difícil, pero esa satisfacción nadie se lo podía quitar. No, es algo. Con el tiempo yo lo he experimentado y déjenme decirle que es una satisfacción muy grande. El rey David está dispuesto, como una persona ahora poderosa, a hacer algo en agradecimiento por su amigo Jonatán. ¿Y qué es lo que hace? Lo lleva, le devuelve todas sus tierras, porque dijimos que ahora estamos viendo cómo los poderosos son agradecidos, ¿verdad? Le pone todas sus tierras y luego, ¿qué dice? Y vas a venir a comer a mi mesa todos los días. Fíjense, a la misma mesa del rey. Qué bonito, qué bonito. Y aquí aprovecho para platicarles precisamente otra historia. Era una noche lluviosa, tal vez ustedes ya han leído esta historia. Una noche lluviosa y una pareja iba en la carretera y la lluvia estaba tan fuerte que ya no podían manejar más, ya estaban cansados y se detienen en un pequeño poblado por ahí y le piden un cuarto al asistente y el asistente le dice, no tenemos cuartos ahorita, hay una convención aquí en el pueblo y no tenemos suficientes cuartos. Y dice, pero puedo hacer algo. Dice, si ustedes están muy cansados, no los puedo mandar a la carretera así. Si ustedes quieren, se pueden quedar en mi habitación. Yo los dejo que se queden. Yo voy a estar bien. Yo voy a buscar dónde quedarme aquí en algún lugar. Ustedes van a estar bien. Y ellos dicen, no, mire, que no hay. Le dice, por favor, él insiste, los acepta. Y al otro día, cuando se están despidiendo, el Señor le dice, verdaderamente eres una persona que sabes acerca de cómo tratar a las personas.
Y le dice a su esposa, ¿no crees, mi amor? Y la señora le dice, sí, dice, creo que es una persona. Dice, un día, dice, si llego a construir un hotel, se te voy a llamar a ti para que tú lo atiendas, seas el gerente de ese hotel por primera vez. Y los tres se rieron muchísimo. Pasaron muchos años, 10 años, y un día él recibe una carta, el asistente, y dice, nosotros somos la pareja, que dice, él ya ni se acordaba bien, dice, que un día nos quedamos, dice, nos gustaría que nos vinieras a visitar a Nueva York. Aquí está un pasaje con boletos pagados, ida y vuelta y estancia. Venos a visitar a Nueva York. Llegando a Nueva York, lo lleva este señor a una calle, ahí dice la dirección, y le enseña un gran edificio rojo. Dice, mira, dice, este es un hotel, ¿te gusta? Dice, oh, es muy bello, y si lo acaban de construir, se ve nuevo. Dice, sí, y es para ti, para que tú lo administres. ¿Recuerdas que yo te prometí? Él no lo podía creer. Es una historia verídica. ¿Qué estaba demostrando este señor con poder? Agradecimiento. Agradecimiento. Pablo está constantemente agradecido con los filipenses, especialmente con una familia, la familia de Lidia. Porque ella fue la primera a la que él convirtió al cristianismo ahí. Fíjense bien. Él estaba, vamos a Hechos capítulo 16, por favor. Hechos 16, 15. Ahí va, nosotros vamos a ver la historia de Pablo cuando está caminando, cuando está predicando en Filipos. Hechos 16. La palabra del Señor nos dice así en Hechos 16. Hechos 16 dice... Pensamos en el versículo 12, dice, y de allí, en el 11, zarpamos pues de Troas, vinimos con rumor, están describiendo el viaje que había hecho Pablo, dice, rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Nápoles, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Fíjense bien, una mujer que normalmente los hombres, acuérdense, con las mujeres no platicaban mucho, estaba sentada en la orilla, mientras ellos le hablaban a otras mujeres, ella estaba escuchando, y ella se convierte al Señor. Y que dice, ir y bautizarlos, ¿verdad? Que predicar el evangelio y bautizándoles el nombre. Inmediatamente que se convierte, la bautiza. Después de que la bautiza, ella dice, quédense en mi casa. Y dice que fue tan insistente que Pablo lo describe como una obligación. Dice, y nos obligó a quedarnos. A veces nosotros somos tan insistentes que parece que lo que estamos forzándole a las personas, la estamos obligando. Y se quedó con ellos. Fíjense bien, por la atención de una familia, Pablo está agradecido con toda una ciudad y los recuerda con gozo. Dice, cuando nosotros andábamos allá, esta familia, la de Lidia, nos recibió, nos albergó, nos alimentó y nos tuvo en su casa. Eso causa en Pablo ahora que él se acuerde de ellos. ¿Cómo les está pagando Pablo el agradecimiento? O mejor dicho, ¿cómo está demostrando Pablo su agradecimiento? Dijimos que el que va al restaurante deja una poquita de propina donde demuestre su agradecimiento. Por el que le quiere ayudar al de la basura le da una propina, ¿verdad? Los que tienen poder, leímos como el apóstol, como el rey David, invita a Mesiboset a su mesa y le pone que le revuelvan todas sus tierras, ¿verdad? Después hablamos de este señor que estaba manejando bajo la lluvia y que
pone un hotel para este joven que lo había atendido muy bien. Ahora, cuando no tenemos dinero, ¿cómo agradecemos? Cuando no tenemos dinero, ¿cómo agradecemos? En oración, hermanos. Agradecemos en oración. Pero si nosotros no tenemos la costumbre de orar, también venimos a ser malagradecidos. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Si yo no tengo la costumbre de orar, también vengo a ser malagradecido. La oración es una comunicación, una plática que tengo yo con Dios. Y cuando Pablo está platicando con Dios, Pablo le dice: te pido por Lidia y por su familia y por los filipenses que siempre me trataron bien, que siempre estuvieron preocupados por mí mientras yo estuve allí. Hermanos, da la casualidad que Lidia y su familia y la iglesia de los filipenses que se formó ahí, no solamente atendieron a Pablo mientras estuvo allí, sino durante todos sus viajes misioneros le seguían mandando dinero. Le seguían mandando dinero a Pablo. Ah, qué bonito. Entonces dicen uno, para que yo sea agradecido alguien me tiene que dar algo. No. ¿Por qué le mandaba entonces? Vamos a ver el sentido inverso. ¿Por qué le mandaba a Lidia y su familia dinero a Pablo? Porque estaban agradecidos. ¿De qué estaba agradecida Lidia y su familia, hermanos? De que no los había mandado el Señor al infierno, sino que Pablo los había guiado a los pies del Salvador. Y por tanto generaba en ellos el sentimiento de agradecimiento a través de mandarle soporte económico a donde quiera que estaba Pablo. Pablo, por otra parte, no tiene dinero para mandarle, pero Pablo tiene algo: oración con el Señor. Hermano, ¿cuántas veces, hermano, amigo que me ves, cuántas veces has sido agradecido y vas en oración a pedirle al Señor por aquellas personas que te han sido útiles en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste por el doctor que te atendió? ¿Por la enfermera que te sacó la sangre? ¿Cuándo es la última vez que tú has pedido por tus abuelitos, por tus tíos, por tus hermanos, por tu jefe de trabajo, por tus compañeros de trabajo? Hermanos, esta cuestión del agradecimiento abre en nosotros una perspectiva que probablemente nunca habíamos tenido. Nos deja ver que aunque no tenga dinero, tampoco soy agradecido, porque ni siquiera soy capaz de demostrarle unos minutos en oración, pedirle al Señor en oración por aquellas personas que han hecho algo bueno en mi vida. Deberíamos de ser como Pablo, hincarnos y con gozo acordarnos de aquellas personas y decirle: Señor, si no es salvo, te pido que tú lo salves. Señor, si están teniendo problemas de dinero, ayúdalos, Padre. Señor, si están teniendo problemas de salud, no los he vuelto a ver a aquella persona, pero bendícelos, Señor. Yo con frecuencia, cada que hay una nevada, no sé si ustedes se acuerdan cuando a mí me dio el infarto, cuando ya me recuperé el primer día que regresé a trabajar alrededor de las 3 de la mañana, ahí iba yo con mi carrito y estaba la nevada bien fuerte pero según yo iba a trabajar, ¿verdad? Y yendo en la carretera, el carro se patina y me salgo de la carretera y no había nadie en la carretera, nadie por ahí. Y por ahí viene un trailero, ¿verdad? Y yo digo: uy, qué suerte. Suerte no era suerte, Señor, hermanos, es una bendición del Señor. Voy al trailero y dije: no, pues el trailero nunca se va a querer parar a ayudarme. Se baja el trailero y no nada más con eso. El Señor me mandó un trailero mexicano, un paisano, no era un americano. Y me, ¿qué pasó, paisa? ¿Qué te pasó? Le digo: pues me salí aquí de la carretera. La nieve me daba acá en las rodillas, ahí donde estaba el carro. Y yo con el infarto yo ni lo podía empujar ni podía hacer nada. No se preocupe, paisa, eche el tráiler en reversa. Yo dije: ahora va a ser mi carro y el tráiler aquí atorados. Saca las cadenas, él se tira abajo del carro y todo, y saca mi carro de ahí del atolladero. ¿Verdad? ¿Cuándo volví a ver a este señor? Nunca. Pero cada que hay una nevada yo me acuerdo de él. Y Señor, bendice a este señor que tú enviaste, que te llegue a conocer como tu Salvador.
que si tiene problemas, bendícele, Señor. Hermanos, tenemos que ser aprendidos a ser agradecidos con o sin dinero. Con o sin dinero. De las dos formas, la Biblia nos habla cómo podemos ser agradecidos. Yo no sé si tú te has tomado el tiempo para agradecerle a Dios porque mandó a su Hijo a que te sacara, te diera la oportunidad de que no vayas al infierno. Dios dice que todos los pecadores tienen que pagar por su pecado. Todos. Y si tú no vas a pagar por tu pecado, alguien más tiene que pagar por ti. Pero ese alguien más tiene que ser alguien perfecto. Tiene que tener un récord limpio. Así es que solamente puede ser el Señor Jesucristo. Si tú no aceptas al Señor Jesucristo como su Salvador, como tu Salvador, que Él vino a morir, porque solamente vino a morir. Era toda su tarea del Señor Jesucristo, morir para rescatarte, para rescatarme, para rescatar a cada quien. Tú no estás siendo agradecido para con Dios, pero más aún, ni siquiera te amas a ti mismo. Ni siquiera te amas a ti mismo, porque no te importa ir al infierno, a donde vas a estar sufriendo toda la eternidad. Dios te quiere dar esta oportunidad. Arrepiéntete de tus pecados y reconoce a su Hijo como tu Salvador. Dice la Biblia que si tú crees en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo confiesas con tu boca, tú serás salvo. Sea agradecido para con Dios. Tengamos palabra de oración. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza acerca del agradecimiento que tiene Pablo, especialmente hacia los filipenses. Nos hace reflexionar en nosotros mismos y ver nuestro comportamiento, qué tan agradecidos hemos sido, Señor, entre nosotros y para contigo. Señor, si hay aquí a alguien que esta tarde no te conoce como Salvador, Padre, dale el valor de venir a mí, yo lo guiaré a tus pies, o dale el valor de reconocer que te necesita y que Él en una oración personal pueda, Señor, pedir la salvación eterna. Obra, Señor, te lo suplico. Guíanos, Padre, porque te amamos. Queremos ser unos cristianos agradecidos, unos seres humanos agradecidos. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor, nuestro oro. Amén. Amén, hermanos. Antes de despedirnos, vamos a tener el último himno, que es el himno número 131. Cuando lo encuentre, por favor, nos ponemos de pie. Himno 131. Se llama Su amor me levantó. Himno número 131. Su amor me levantó, y cantamos la primera y la tercera estrofa, por favor.